Las estrellas estaban en silencio esa noche. El comandante Zakal se encontraba en el puente de su nave de guerra, observando la extraña baliza que flotaba en el espacio. Su piel púrpura brillaba suavemente en la penumbra. La baliza era antigua, muy antigua. Giraba lentamente, emitiendo una débil señal que sus naves habían detectado hacía 3 días. ¿Qué dice?, preguntó Zakal a su oficial científico. El oficial revisó su pantalla de nuevo. El mismo mensaje, comandante. Dice que deberíamos mantenernos alejados del sistema Saúl. Advierte sobre los humanos que viven allí. Zakal se rió, cruzando sus 4 brazos sobre el pecho. ¿Humanos? Nunca he oído hablar de ellos. ¿Y tú? No, comandante, pero esta baliza no está sola. Hemos encontrado otras 6 como esta. Todas dicen lo mismo. El comandante se acercó a la pantalla principal. La baliza parecía un cristal que brillaba con una luz azul. Símbolos extraños cubrían su superficie. No eran símbolos ceprianos. Eran mucho más antiguos. Estas balizas fueron dejadas por los Vortak, continuó el oficial científico. Se extinguieron hace 5,000 años. Las otras balizas provienen de razas que también han desaparecido. Razas muertas intentando asustarnos con cuentos, dijo Zakal. ¿Qué dicen exactamente sobre estos humanos? El oficial leyó desde su pantalla. No molesten a los gigantes dormidos de Terra. Es mejor dejarlos en paz. Esta es la advertencia final de aquellos que aprendieron demasiado tarde. Los ojos amarillos de Zakal se entrecerraron. Había liderado la flota cepriana durante 20 años. Había conquistado 15 sistemas. Nadie le decía a dónde podía o no podía ir. Muéstrame el sistema Saúl, ordenó. Un mapa apareció en la pantalla principal. El sistema Saúl se encontraba en el borde del espacio conocido, lejos de las principales rutas comerciales. Tenía una estrella amarilla y varios planetas. El tercer planeta desde la estrella brillaba en azul y verde. Esa es la Tierra, dijo el oficial científico. Los humanos viven allí. Nuestros escaneos muestran que tienen tecnología básica, algunos satélites, unas pocas estaciones espaciales. Han estado en su luna y en el cuarto planeta. Eso es todo. Zakal se sintió decepcionado. Suenan primitivos. ¿Por qué alguien les temería? No lo sé, comandante, pero 7 razas diferentes dejaron advertencias sobre ellos. Zakal reflexionó sobre esto. Su flota necesitaba recursos. El imperio siempre estaba hambriento de nuevos mundos, nuevos esclavos, nueva tecnología. Esta tierra parecía rica. El escaneo mostraba agua, metales y vida. Mucha vida. Preparen la flota, decidió. Vamos a este sistema Saúl. Quiero ver a estos humanos por mí mismo. Pero, comandante, las advertencias. Son viejas historias de razas muertas, la voz de Zakal era cortante. Somos el imperio cepriano. No tememos a nada. Pongan rumbo a la Tierra. Muy lejos, en Marte, Jake Miller estaba reparando un rover averiado cuando su radio pitó. Se limpió el polvo rojo del casco y respondió. Aquí Jake. ¿Qué pasa? La voz de Lisa Rodríguez llegó, tensa por la preocupación. Jake, tienes que ver esto. Regresa a la base ahora mismo. Jake condujo el pequeño rover a través del paisaje rojo. Marte estaba tranquilo, como siempre. Llevaba allí 6 meses, como parte del equipo de mantenimiento de la colonia. Era un trabajo duro, pero bueno. Le gustaba la paz. La base era un conjunto de cúpulas blancas conectadas por túneles. Jake aparcó y entró. Encontró a Lisa en el centro de comunicaciones, mirando fijamente múltiples pantallas. Mira esto, dijo ella, señalando. Estas lecturas de energía cerca de Júpiter. Empezaron hace 3 horas. Jake estudió los datos. No era un científico como Lisa, pero sabía lo suficiente. Eso no es natural. Y no es de ninguna de nuestras naves. Se pone peor, Lisa cambió de pantalla. Múltiples contactos, y son grandes. Están entrando en el sistema. Jake sintió un escalofrío. La Tierra siempre se había preguntado si estaban solos en el universo. Ahora tenían una respuesta. ¿Se lo has dicho a la Tierra? Envié todo al almirante Turner hace 5 minutos. Está convocando una reunión de emergencia en la Tierra.
El almirante Frank Turner leyó los datos de Marte. Era un hombre mayor, de pelo gris y ojos duros. Había pasado 30 años en la Fuerza Espacial de la Tierra. Siempre había sabido que este día llegaría. ¿Cuántas naves?, preguntó a su personal. 47, respondió un joven oficial. Son enormes, señor. La más grande mide 5 kilómetros de largo. Turner asintió. Pulsó un botón en su escritorio. Aquí el almirante Turner. Ejecuten el protocolo 7. Esto no es un simulacro. Naves desconocidas han entrado en nuestro sistema. Las alarmas comenzaron a sonar en las bases militares de todo el mundo. Instalaciones ocultas en las profundidades de la Tierra cobraron vida. Hombres y mujeres de uniformes se movieron rápidamente a sus puestos. En Nevada, la doctora Amy Chen recibió la llamada mientras dormía. Se vistió rápidamente y condujo hasta un edificio que parecía un almacén. En el interior, un ascensor la llevó 20 pisos bajo tierra hasta un enorme complejo subterráneo. Informe de situación, ordenó al entrar en el centro de mando. 47 naves alienígenas aproximándose, informó su asistente. Llegarán a la Tierra en 6 días a su velocidad actual. Amy asintió. Era joven para su puesto, solo 35 años, pero era la persona más inteligente de la sala. Llevaba 10 años preparándose para este momento. Despierten los proyectos dormidos, ordenó. Todos ellos. De vuelta en el espacio, la flota cepriana pasó junto a la baliza. Zakal la vio desvanecerse detrás de ellos. Las viejas advertencias no significaban nada para él. Tenía la flota más grande del imperio. Esos humanos, quienesquiera que fuesen, se arrodillarían o morirían. Comandante, le llamó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo señales del tercer planeta. Ondas de radio, muy primitivas. ¿Puedes traducirlas? Trabajando en ello, señor. Su idioma es simple. Deberíamos tener una traducción en unas pocas horas. Zakal sonrió. Todo iba según lo planeado. Claramente, estos humanos no estaban avanzados. Todavía usaban ondas de radio. Los ceprianos habían dejado de usar una tecnología tan primitiva hacía 1000 años. Señor, intervino el oficial de armamento. Solicito permiso para cargar los cañones principales. Procedimiento estándar para el primer contacto. Concedido, pero no disparen a menos que yo lo ordene. Puede que no necesitemos destruirlos. Podrían rendirse pacíficamente. La flota se adentró más en el sistema. Pasaron los planetas exteriores, gigantescas bolas de gas y hielo. Más adelante se encontraban los pequeños mundos rocosos y, entre ellos, la Tierra. En el mundo natal de los humanos, se celebraban reuniones por todas partes. El presidente John Baker se sentó con sus asesores. El general Paul Anderson explicó las opciones militares. Los científicos compartieron lo poco que sabían sobre las naves que se aproximaban. ¿Son hostiles?, preguntó el presidente. No lo sabemos, señor, respondió el general Anderson. Pero no han intentado comunicarse y sus armas están cargadas. El presidente guardó silencio por un momento. Era un hombre alto de ojos amables, pero ahora esos ojos eran duros. Si vienen en son de paz, les daremos la bienvenida. Si no, estamos listos. Señor, le aseguró el general. En las profundidades de las montañas y los océanos, las verdaderas defensas de la humanidad estaban despertando. Sistemas de energía que habían estado inactivos durante décadas cobraron vida. Armas que el público desconocía estaban siendo revisadas y preparadas. El capitán Brad Johnson se encontraba en un hangar que oficialmente no existía. Ante él había una nave que no parecía nada especial. Era cuadrada y gris, casi fea. Pero Brad sabía la verdad. Pasó la mano por su casco. Hora de despertar, vieja amiga, susurró. La flota cepriana pasó por Marte. Jake y Lisa observaban desde su base, sintiéndose muy pequeños. Las naves alienígenas eran hermosas de una manera terrible. Brillaban en plata y púrpura, cubiertas de armas y tecnología extraña. No están reduciendo la velocidad, observó Lisa. Jake asintió. Se dirigen directamente a la Tierra. A medida que los ceprianos se acercaban, lo escaneaban todo. El comandante Zakal estudió los informes con creciente confianza. Las defensas de la Tierra parecían ridículas. Algunas armas nucleares,
Láseres básicos, naves espaciales sencillas. Esto será más fácil de lo que pensaba, dijo. Pero en las profundidades de los océanos de la Tierra, en bases que los ceprianos no podían detectar, la almirante Sandra King estaba dando órdenes. Empiecen a poner en línea la flota profunda, despacio y con calma. No asustemos a nuestros invitados demasiado pronto. La humanidad se había estado preparando para este día durante mucho tiempo. Habían ocultado su verdadera fuerza, mostrando al universo una cara pacífica mientras construían armas en secreto. Ahora, mientras la flota cepriana se acercaba, el mayor secreto de la Tierra estaba a punto de ser revelado. Las antiguas balizas habían intentado advertirles. 7 civilizaciones muertas habían dejado el mismo mensaje. Pero los ceprianos no habían escuchado. Estaban a punto de descubrir por qué el universo temía a los gigantes dormidos de Terra. Cuando la flota del comandante Zakal entró en la órbita de la Tierra, envió su primer mensaje al planeta. Pueblo de la Tierra, somos el Imperio Cepriano. Ríndanse ahora y seremos misericordiosos. Resistan y serán destruidos. En su búnker subterráneo, el presidente Baker leyó el mensaje. Miró a sus generales, a sus científicos, a sus asesores. Luego pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Envíen la respuesta. La Tierra está lista. Elegimos no rendirnos. Los ceprianos habían ignorado las advertencias. Ahora enfrentarían las consecuencias. El comandante Zakal miró fijamente el mensaje de la Tierra. Se negaban a rendirse. Su piel púrpura se oscureció de ira. Nadie le decía que no al Imperio Cepriano. ¿Se atreven a rechazarnos?, dijo, sus 4 brazos apretados en puños. Les mostraré el verdadero poder. Se volvió hacia su oficial de armamento. Apunten a su planeta más exterior, el pequeño. Muéstrenles lo que sucede cuando se resisten. Sí, comandante. Apuntando a Plutón. Cañón principal cargando. El morro de la nave insignia cepriana se abrió como una flor. En su interior, la energía se acumulaba en un cañón masivo. Una luz púrpura se hizo cada vez más brillante. Luego, sin sonido en el vacío del espacio, un rayo salió disparado. Plutón, el pequeño mundo en el borde del sistema solar, simplemente dejó de existir. El rayo lo alcanzó y lo convirtió en polvo y gas. En segundos, un planeta había desaparecido. En la Tierra, todas las pantallas mostraron la destrucción. El presidente Baker observó en silencio. A su alrededor, sus asesores jadearon, pero el general Anderson sonrió, una sonrisa fría. Acaban de cometer un gran error, dijo. ¿Cómo es que perder Plutón es bueno para nosotros?, preguntó el presidente. Porque ahora sabemos a qué nos enfrentamos, habló la doctora Amichen desde su base subterránea. Y podemos responder adecuadamente. Señor presidente, recomiendo el protocolo Omega. Baker asintió. Hágalo. Ami presionó su mano sobre un escáner. Las máquinas leyeron la huella de su palma, el patrón de su ojo, su ADN. Una voz de computadora habló. Protocolo Omega autorizado. Todos los activos ocultos activándose. A través del sistema solar, las cosas comenzaron a cambiar. En la luna de la Tierra, secciones del suelo de los cráteres se abrieron. En Marte, montañas falsas se partieron en 2. En el cinturón de asteroides, lo que parecían rocas ordinarias activaron sistemas de armas. El capitán Brad Johnson estaba sentado en su fea nave gris. Las luces se encendieron a su alrededor. Los sistemas reales de la nave estaban despertando. Lo que parecía óxido era en realidad un recubrimiento especial. Lo que parecían motores viejos era algo completamente diferente. A todos los pilotos, aquí Johnson, dijo por su radio. Es hora de mostrar a nuestros invitados por qué existen las advertencias. Despeguen cuando estén listos. 12 naves como la suya despegaron de la base oculta. Parecían viejas y débiles. Los ceprianos las vieron venir y se rieron. Miren a estos primitivos, dijo un oficial cepriano. Sus naves son feas cajas de metal. Nuestros escudos detendrán cualquier cosa que tengan. Las naves humanas se dispersaron. Se movieron lenta y cuidadosamente. Los ceprianos observaban con diversión. Entonces, el capitán Johnson dio la orden. Desplazamiento de fase. Ahora, las naves humanas desaparecieron. No, no desaparecieron. Se volvieron como fantasmas,
transparentes y extrañas. Los sensores ceprianos gritaron con lecturas imposibles. ¿A dónde fueron?, exigió Zakal. Todavía están ahí, comandante, pero no lo están. Están en una especie de estado de fase. Nuestras computadoras no pueden entenderlo. Las naves fantasmas se movieron a través del espacio como si fuera agua. Ignoraron la distancia, ignoraron la física. Aparecieron dentro de la formación cepriana. Luego se volvieron sólidas de nuevo. ¡Fuego!, ordenó Johnson. Las feas naves humanas abrieron paneles en sus costados. Armas extrañas emergieron. No disparaban láseres ni plasma. Disparaban algo que parecía pequeños agujeros negros. Un destructor cepriano intentó levantar los escudos. Los agujeros negros los devoraron como si no estuvieran allí. La nave se arrugó como papel, se plegó sobre sí misma y se desvaneció. ¡Imposible!, gritó Zakal. Nuestros escudos son los mejores de la galaxia. Otra nave cepriana disparó sus cañones principales a los humanos. Los rayos pasaron a través de ellos. Los humanos se habían desplazado de fase de nuevo. Se movían como fantasmas, intocables, y luego se volvían sólidos solo el tiempo suficiente para disparar. 3 naves ceprianas más murieron en segundos. «¡Retirada!», ordenó Zakal. Todas las naves retrocedieron. Pero cuando los ceprianos intentaron huir, descubrieron que no podían. El espacio a su alrededor estaba distorsionado. Sus motores funcionaban, pero no se movían. Era como si el propio espacio los estuviera sujetando. «Comandante», la voz del oficial científico temblaba. «Los humanos están manipulando la gravedad. Nos han atrapado en algún tipo de campo». De vuelta en la Tierra, la doctora Amichen observaba los datos de la batalla. Tecnología de desplazamiento de fase, comprobada. Manipulación de la gravedad, comprobada. Armas de antimateria, comprobadas. Todo funciona perfectamente. ¿Cómo?, preguntó el presidente Baker. ¿Cómo tenemos esta tecnología? Amy sonrió. Siempre la hemos tenido, señor. Simplemente elegimos no usarla. Los humanos aprendieron hace mucho tiempo que mostrar tu verdadera fuerza invita al desafío. Es mejor parecer débil y desarrollarse en secreto. La batalla continuó. Los ceprianos probaron todas las armas que tenían. Nada funcionó. Las naves humanas danzaban por el espacio como fantasmas. Aparecían, disparaban y se desvanecían. Cada disparo destruía una nave cepriana. El comandante Zakal vio morir a su flota. 47 naves habían entrado en el sistema. Ahora solo quedaban 20. Necesitaba ayuda. Envíen un mensaje al Imperio, ordenó. Díganles que necesitamos refuerzos. Díganles que los humanos no son lo que parecen. El oficial de comunicaciones lo intentó. No puedo, señor. Algo está bloqueando nuestras señales. No podemos enviar nada fuera del sistema. Katie Brooks comandaba la nave humana Venganza, una de las naves de desplazamiento de fase. Era joven, solo 28 años, pero pilotaba su nave como si hubiera nacido en ella. Equipo 3, inutilicen los motores de su nave de mando, ordenó. No la destruyan. Queremos prisioneros. Su equipo se desplazó de fase de nuevo. Aparecieron detrás de la nave insignia de Zakal. Sus armas dispararon con precisión quirúrgica. Los motores de la enorme nave explotaron, dejándola a la deriva e indefensa en el espacio. Buen tiro, gente, dijo Katie. Ahora, ayudemos con la limpieza. Las naves ceprianas restantes intentaron formar un círculo defensivo. No sirvió de nada. Las naves humanas se movieron a través de su formación como tiburones en el agua. Las naves morían una por una. Entonces apareció algo nuevo. Desde la luna de la Tierra, se abrieron unas puertas masivas. Surgió una nave que hacía que todo lo demás pareciera diminuto. Tenía 20 kilómetros de largo, pintada de un negro tan oscuro como el espacio. Armas cubrían cada superficie. Aquí la almirante Sandra King anunció una voz. Naves ceprianas, tienen una oportunidad. Ríndanse ahora o serán destruidas. 3 naves ceprianas dispararon contra la enorme nave humana. Sus rayos golpearon sus escudos y no hicieron nada. Las armas de la nave negra se cargaron.
Cuando dispararon, las 3 naves ceprianas simplemente se desvanecieron. Sin explosión, sin escombros. Desaparecieron. Las últimas naves ceprianas se rindieron. En la nave insignia lisiada, el comandante Zakal estaba sentado en estado de shock. Su poderosa flota había desaparecido, destruida por primitivos que no eran primitivos en absoluto. El ingeniero Dan López lideró un equipo de abordaje a la nave de mando cepriana. Llevaba una servoarmadura que lo hacía parecer del tamaño de 3 hombres. El traje se movía como si no pesara nada. Comandante Zakal, dijo Dan, su voz amplificada por el traje. Ahora es nuestro prisionero. Venga pacíficamente y no será dañado. El comandante miró al humano. ¿Cómo tienen esa tecnología? Sus transmisiones, sus ciudades, todo lo que escaneamos mostraba una civilización primitiva. El casco de Dan se abrió, mostrando un rostro amigable. Aprendimos algo hace mucho tiempo. Si le muestras a la galaxia que eres fuerte, todos quieren poner a prueba esa fuerza. Es mejor parecer débil y que te dejen en paz. Las advertencias, murmuró Zakal. Eran reales. Los humanos descienden de una antigua raza guerrera, terminó Dan. Elegimos la paz, pero nunca olvidamos cómo luchar. Mientras los prisioneros eran llevados a las naves humanas, la galaxia recibió una transmisión. No de los ceprianos, sino de observadores ocultos. Los archivistas de Kellos, la más antigua de las razas espaciales, enviaron un mensaje a todas las civilizaciones. Los terranos se han rebelado. Los humanos de la Tierra han mostrado su verdadera naturaleza. Los recordamos de antes, cuando eran llamados por otro nombre. Dejaron las estrellas para encontrar la paz. Los ceprianos los han despertado. Que el universo nos perdone a todos. En la Tierra, el presidente Baker se reunió con sus asesores. El secreto había salido a la luz. La humanidad ya no podía esconderse. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. El general Anderson respondió. Terminamos esto. Los ceprianos nos atacaron. Su imperio necesita entender que fue un error. La doctora Amichen añadió. Nuestros inhibidores cuánticos siguen activos. Los ceprianos en este sistema no pueden advertir a su imperio. Tenemos la ventaja de la sorpresa. El presidente guardó silencio por un momento. La Tierra había querido la paz. Habían ocultado su poder para evitar conflictos, pero los ceprianos les habían forzado la mano. Preparen la flota completa, ordenó. Si los ceprianos quieren guerra, les daremos una que nunca olvidarán. A través del espacio humano, las bases ocultas se abrieron. Naves que habían estado durmiendo durante siglos se activaron. Armas que podían fracturar planetas fueron cargadas. Los soldados se pusieron armaduras que los hacían casi inmortales. En su celda, el comandante Zakal finalmente entendió las advertencias. Los humanos no eran monstruos. Eran algo peor. Eran guerreros que habían elegido la paz. Depredadores que habían decidido no cazar. Y su imperio los había obligado a recordar lo que realmente eran. Los humanos estaban despiertos ahora, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La Tierra era diferente ahora. El secreto estaba al descubierto. En cada base oculta, antiguas máquinas cobraron vida. Soldados que habían entrenado en secreto durante años se pusieron sus armaduras. Naves que habían dormido durante generaciones abrieron los ojos. El presidente Baker se presentó ante el Consejo de la Tierra Unida. Líderes de todas las naciones estaban allí. Todos sabían que este momento llegaría algún día. Los ceprianos nos han forzado la mano, dijo Baker. No podemos volver a escondernos. Debemos actuar. El general Anderson dio un paso al frente. La operación Prometeo está lista, señor. Podemos lanzarla en cuestión de horas. Baker asintió. Hágalo. En las profundidades del Océano Pacífico, se abrieron compuertas que no se habían movido en 300 años. El agua se apartó mientras campos de fuerza la empujaban hacia atrás. De la oscuridad surgieron naves tan grandes que parecían imposibles. El primer acorazado se elevó del mar como una montaña de metal. El agua se deslizaba por su casco negro. Tenía 10 kilómetros de largo, erizado de armas que la humanidad esperaba no volver a usar jamás. Su nombre era venganza. Le siguieron más. Retribución, justicia, furia. Cada una podía destruir una flota por sí sola. Juntas, eran imparables.
La comandante Katie Brooks estaba en el puente de la venganza. La sala era vasta, llena de pantallas y controles. Su tripulación de 500 personas trabajaba en silencio, eficientemente. Todos los sistemas en verde, informó su primer oficial. Motores dimensionales listos. Podemos saltar cuando usted ordene. Katie miró las estrellas. Llévanos al borde del espacio Cepriano. Es hora de saludar. Las enormes naves no volaban como naves normales. Abrían agujeros en el propio espacio, pasando de un lugar a otro instantáneamente. En un momento estaban cerca de la Tierra. Al siguiente, se encontraban en la frontera del Imperio Cepriano. En su celda, el comandante Zakal sintió temblar la nave. Los guardias humanos habían sido amables con él, dándole comida y agua, pero podía ver el miedo en sus ojos. No miedo de él, sino de lo que estaban a punto de hacer. El ingeniero Dan López lo visitó. Estamos saltando hacia su imperio. ¿Quiere enviar un mensaje a su gente? Zakal levantó la vista. ¿Por qué? Nos van a destruir de todos modos. Dan negó con la cabeza. No queremos. Nunca quisimos esto. Su emperador todavía puede detenerlo. Dígale que deje en paz a la tierra. No escuchará, dijo Zakal. Es demasiado orgulloso. Entonces aprenderá la humildad por las malas. La flota humana apareció en el espacio cepriano sin previo aviso. Las estaciones fronterizas los detectaron y enviaron alarmas, pero sus mensajes nunca llegaron. Las naves humanas ya habían inhibido todas las comunicaciones. En el mundo fortaleza de Kelvar, el almirante Cepriano Bexar vio aparecer las naves humanas. Comandaba la flota de defensa más grande del imperio. 300 buques de guerra respondieron a su llamada. Así que los primitivos se atrevieron a entrar en nuestro espacio, dijo. Los aplastaremos como insectos. Su flota se movió para atacar. 300 buques contra 30 naves humanas. Debería haber sido fácil. No lo fue. Los acorazados humanos no se movían como naves. Se movían como depredadores. Donde disparaban las armas ceprianas, los humanos no estaban. Se desplazaban de fase, saltaban a través del espacio, apareciendo detrás de las líneas enemigas. Katie Brooks dio órdenes sencillas. Fuego. El cañón principal de la venganza habló. No disparaban rayos ni misiles. Disparaban destrucción pura. Donde impactaban, las naves ceprianas no explotaban. Simplemente dejaban de existir. La materia se convertía en energía con una eficiencia perfecta y terrible. El almirante Bexar vio morir a su flota. Imposible. Nuestros escudos son inútiles. Sus armas ignoran nuestros escudos por completo, terminó su oficial científico. Están usando tecnología que no entendemos. 20 naves ceprianas murieron en el primer minuto. 100 en el segundo. Los humanos se movían por la batalla como la misma muerte. En el planeta de abajo, los civiles observaban cómo el cielo se iluminaba con explosiones. Les habían dicho que los humanos eran primitivos. Les habían dicho que el imperio era invencible. Estaban aprendiendo la verdad. El general Paul Anderson comandaba las fuerzas terrestres. Sus soldados llevaban servoarmaduras que los convertían en gigantes. Cada traje tenía escudos, armas y mejoras de fuerza. Un soldado humano valía por 100 tropas normales. Zona de aterrizaje asegurada, informó el coronel Jack Foster. Sin bajas civiles, solo objetivos militares. Esto era importante. Los humanos no mataban sin razón. Apuntaban a sitios militares, centros de mando, fábricas de armas, pero dejaban intactos los hogares, las escuelas y los hospitales. Recuerden, dijo Anderson a sus tropas. No estamos aquí para destruir su civilización. Estamos aquí para darles una lección. La batalla por Kelvar duró 3 horas. Cuando terminó, la flota de defensa cepriana había desaparecido. El ejército del planeta estaba neutralizado, pero la ciudad seguía en pie. La gente, ilesa. Katie Brooks abrió un canal hacia el planeta. Pueblo de Kelvar, somos humanos. Su ejército atacó nuestro mundo. Hemos respondido. Ahora están bajo nuestra protección. Cualquiera que se rinda será tratado con justicia. Cualquiera que se resista será detenido. La misma escena se repitió en los mundos fronterizos del imperio. Flotas humanas aparecían de la nada. Destruían objetivos militares con precisión quirúrgica.
Evitaban las bajas civiles siempre que era posible. El emperador Cepriano finalmente recibió los informes. Se sentó en su trono de cristal, sus 6 ojos abiertos de par en par por el shock. Su imperio se estaba desmoronando y ni siquiera podía enviar mensajes a sus fuerzas. ¿Cómo?, exigió. ¿Cómo están en todas partes a la vez? Sus asesores no tenían respuestas. No entendían la tecnología humana, motores dimensionales, sistemas de desplazamiento de fase, armas cuánticas. Estaban más allá de su ciencia. La doctora Ellen Carter lideraba los equipos científicos humanos. Estudió la tecnología cepriana capturada, aprendiendo sus debilidades. Sus nanitos, máquinas diminutas más pequeñas que el polvo, se infiltraron en los sistemas enemigos. Liberen el enjambre, ordenó. Desde las naves humanas, nubes de máquinas invisibles se extendieron por el espacio. Encontraron naves ceprianas y entraron por pequeñas grietas. Una vez dentro, se multiplicaron, tomando el control de los sistemas en todo el imperio. Las naves ceprianas comenzaron a fallar. Las armas se volvieron contra sus propias flotas. Los motores lanzaron naves hacia las estrellas. La propia tecnología del imperio los traicionó. El embajador Steverite lo intentó una última vez. Envió un mensaje directamente al mundo del trono cepriano. Su Majestad, esto todavía puede terminar pacíficamente. Ordene a sus fuerzas que se retiren. Acepte la soberanía de la tierra. No queremos destruir su imperio. La respuesta del emperador fue orgullosa e insensata. El imperio cepriano no se arrodilla ante nadie. Lucharemos hasta el final. El general Anderson escuchó esto y dijo: que así sea. Lancen la fase final. Los acorazados humanos se habían estado conteniendo. Ahora mostraron su verdadero poder. Armas que podían fracturar lunas se cargaron. Escudos que podían resistir supernovas se activaron. La batalla por los mundos centrales ceprianos comenzó. No fue una batalla. Fue una demostración. Las naves humanas aparecieron sobre el mundo capital. La propia flota de la Guardia del Emperador, 500 de las mejores naves del Imperio, se movió para interceptarlas. Duraron 7 minutos. Katie Brooks observó desde el puente de la venganza. No sentía alegría en la victoria. Inutilicen sus defensas planetarias. Tropas de tierra, prepárense para el aterrizaje. Pero algo inesperado sucedió en el mundo capital. Los civiles comenzaron a reunirse en las calles, no para luchar, sino para rendirse. Habían visto lo que les sucedía a los mundos que se resistían. Habían visto que los humanos perdonaban a los que se rendían. Aparecieron banderas blancas, no unas pocas, sino millones. La gente eligió la supervivencia sobre el orgullo de su emperador. El coronel Jack Foster lideró el asalto terrestre. Pero cuando sus tropas aterrizaron, no encontraron resistencia. Los soldados ceprianos depusieron sus armas. Los oficiales se quitaron sus insignias. La cultura guerrera del imperio se desmoronó ante una fuerza superior. El emperador estaba sentado solo en su sala del trono. Sus guardias habían huido. Sus asesores se habían rendido. Podía oír a los soldados humanos en los pasillos, sus pies blindados haciendo temblar el suelo. Las puertas se abrieron. Entró un solo humano. Era un soldado joven, el soldado raso Bill Cooper. Ni siquiera era un oficial. Así de poca amenaza representaba ahora el emperador. Señor, dijo Bill cortésmente. Estoy aquí para aceptar su rendición. ¿Vendrá pacíficamente? El emperador, que había gobernado 1000 mundos, miró a este único soldado humano. Pensó en sus flotas destruidas, sus mundos capturados, su pueblo rindiéndose. No tenía elección. Me rindo, susurró. El imperio cepriano, que había aterrorizado a la galaxia durante milenios, cayó en menos de una semana. No a través de una destrucción brutal, sino de una fuerza precisa y abrumadora. La humanidad había mostrado a la galaxia lo que podían hacer cuando se les llevaba al límite. Mientras la noticia se extendía, las razas antiguas recordaron viejas historias. El archivista envió otro mensaje. Los durmientes han despertado. Los guerreros de antaño caminan de nuevo entre las estrellas. Que todos los que escuchen esto recuerden, la humanidad eligió la paz. No los obliguen a elegir la guerra. La sala del trono cepriano estaba en silencio. El embajador Steverite entró, sus pasos resonando en el suelo de cristal.
El emperador estaba sentado en su trono, ya sin orgullo. Su piel púrpura estaba pálida. Sus 4 brazos colgaban sin fuerza. Su Majestad, dijo Esteve suavemente. Tenemos que hablar sobre el futuro. El emperador levantó la vista. ¿Qué futuro? Han destruido todo. Esteve negó con la cabeza. Destruimos su ejército. Su gente sigue viva. Sus mundos siguen girando. Pueden reconstruir, pero de manera diferente esta vez. ¿Por qué? Preguntó el emperador. ¿Por qué mostrar piedad? Nosotros habríamos esclavizado a su pueblo. Esteve se sentó en los escalones debajo del trono. Era un hombre pequeño de ojos amables. Permítame contarle una historia. Hace mucho tiempo, los humanos éramos diferentes. Éramos guerreros, conquistadores. Gobernábamos esta galaxia con puño de hierro. Los 6 ojos del emperador se abrieron de par en par. ¿Ustedes gobernaban la galaxia? Lo hicimos. Y éramos monstruos. Destruíamos a cualquiera que se nos opusiera. Especies enteras murieron porque nos miraron mal. Nos llamaban los progenitores. Entonces, toda la galaxia nos temía. Esteve hizo una pausa, recordando los viejos registros. Entonces algo cambió. Vimos en lo que nos habíamos convertido. Miramos la muerte, el miedo, el odio que habíamos creado, y decidimos cambiar. ¿Cómo? Susurró el emperador. Renunciamos a nuestro imperio. Encontramos un pequeño mundo llamado Tierra. Destruimos la mayoría de nuestras armas, escondimos el resto. Empezamos de nuevo, enseñando a nuestros hijos la paz en lugar de la guerra. Llevó miles de años, pero cambiamos quiénes éramos. El emperador guardó silencio. Luego preguntó. Pero conservaron las armas. Conservaron el conocimiento. Una parte, admitió Esteve, oculta, bajo llave. Esperábamos no tener que usarla nunca. Queríamos explorar las estrellas en paz, hacer amigos, aprender cosas nuevas. Pero sabíamos que algún día alguien podría obligarnos a recordar lo que fuimos. Y ustedes lo hicieron. Lo hicimos, dijo el emperador con tristeza. Lo hicieron cuando destruyeron Plutón. Cruzaron una línea cuando exigieron nuestra rendición. Despertaron los viejos recuerdos. Intentamos advertirles, dijo Esteve. Las balizas. Pensé que eran mentiras, interrumpió el emperador. Viejas historias para asustar a los niños. Esteve asintió. Muchos lo hicieron. Por eso pusimos las advertencias. Sabíamos cómo debíamos parecerle a la galaxia, un mundo pequeño con tecnología básica. Lo queríamos así. Si la gente pensaba que éramos débiles, nos dejarían en paz. Mientras tanto, en los mundos ceprianos capturados, el coronel Jack Foster lideraba las fuerzas de ocupación. Pero no se parecía a ninguna ocupación en la historia. Los soldados humanos ayudaban a reconstruir lo que habían destruido. Compartían comida con los civiles hambrientos. Reparaban los sistemas de energía y los suministros de agua. En Kelvar, una niña cepriana se cayó y se raspó la rodilla. Lloraba, con sangre púrpura en el suelo. Un soldado humano se arrodilló a su lado. Su enorme servoarmadura lo hacía parecer un gigante, pero su voz era suave. Hola, pequeña, dijo el soldado Sam Turner. Parece que eso duele. Déjame ayudarte. Abrió un botiquín médico y limpió la herida. La niña dejó de llorar, mirando al extraño alienígena que estaba siendo amable. Su madre corrió, aterrorizada. Por favor, es solo una niña. Claro que lo es, dijo Sam, terminando de poner el vendaje. Ya está. Todo bien. Intenta tener más cuidado, ¿vale? La niña asintió. La madre miraba confundida. Estos humanos habían conquistado su mundo, pero actuaban como protectores, no como conquistadores. En el espacio, los nanitos de la doctora Ellen Carter estaban ocupados, pero no destruyendo. Estaban reparando. Las naves ceprianas que habían sido dañadas estaban siendo arregladas. Sus armas fueron retiradas, pero sus motores y sistemas de soporte vital funcionaban perfectamente. ¿Por qué ayudarlos?, preguntó su asistente. Ellen levantó la vista de sus pantallas. Porque no somos monstruos. Vinimos aquí para detener una amenaza, no para destruir una civilización. Estas naves pueden convertirse en cargueros, naves de exploración.
Los cebrianos pueden tener un futuro, solo que no uno militar. La comunidad galáctica observaba con asombro. El antiguo archivista de Keyos convocó una sesión de emergencia. Representantes de 100 especies se reunieron, todos haciendo la misma pregunta: ¿quiénes eran estos humanos? El anciano Bartok de los Keyos habló primero. Su raza era antigua, más antigua que la mayoría. Recordaban cosas que otros habían olvidado. Los humanos no son nuevos en la galaxia, dijo. Tenemos registros antiguos. Hace 15,000 años, lo gobernaban todo. Se les llamaba los progenitores. Jadeos llenaron la cámara. Todos conocían las historias de los progenitores. Los terribles guerreros que lo habían conquistado todo y luego desaparecieron misteriosamente. No murieron, continuó Bartok. Eligieron irse. Fueron a un mundo lejano y comenzaron de nuevo. Reprimieron su naturaleza violenta, abrazaron la paz. Las advertencias eran reales. Deberíamos haber escuchado. De vuelta en la sala del trono, el emperador Cepriano estaba aprendiendo la misma verdad. Steve Wright había abierto una pantalla holográfica que mostraba antiguos registros. Estos éramos nosotros, dijo Steve, señalando imágenes de enormes naves de guerra. La flota progenitora. Teníamos armas que podían destruir estrellas. Y las usamos. Civilizaciones enteras murieron porque nos desafiaron. El emperador estudió las imágenes. Estos diseños son como sus naves actuales, pero más avanzados. Conservamos parte del conocimiento, explicó Steve, oculto. Nuestras naves actuales son en realidad menos poderosas de lo que teníamos. Nos limitamos a propósito. ¿Por qué me dice esto?, preguntó el emperador. Porque necesita entender. No somos seres débiles que tuvieron suerte. No somos nuevos en la guerra. Elegimos la paz. Y cuando nos obligaron a luchar, usamos solo lo necesario. Nuestras viejas armas, nuestras verdaderas armas, esas permanecen bajo llave. El emperador se estremeció. Si estas eran armas limitadas, ¿cómo serían las reales? El general Paul Anderson entró en la sala del trono. Embajador, la ocupación está completa. Todos los activos militares ceprianos están neutralizados. La infraestructura civil está intacta. Steve asintió y se volvió hacia el emperador. Su imperio ha terminado, pero su pueblo puede tener un nuevo comienzo. Le ayudaremos a reconstruir escuelas, hospitales, comercio. Pero sin ejército, sin armas. ¿Lo entiende? El emperador inclinó la cabeza. Entiendo. Fuimos unos necios. Pensamos que la fuerza significaba conquista. Nos han demostrado que la fuerza puede significar contención. A través de la galaxia, los efectos se propagaron. Especies que habían planeado expandirse a través de la conquista cancelaron silenciosamente sus planes. Civilizaciones que habían construido armas apuntando a sus vecinos las convirtieron en chatarra. El mensaje era claro: la humanidad estaba despierta y observaba. En la Tierra, el presidente John Baker se dirigió al mundo unido. No queríamos esto, dijo. Queríamos explorar en paz. Pero la galaxia ha recordado que existimos. Ya no podemos escondernos. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Así que seremos lo que elegimos ser, protectores, no conquistadores. Defenderemos al inocente. Detendremos a los agresores. Pero lo haremos con la mínima fuerza necesaria. La doctora Amy Chen vio el discurso desde su laboratorio. A su alrededor, armas que podían fracturar planetas se apagaban. No serían necesarias. La demostración estaba completa. La capitana Katie Brooks estaba en el puente de la venganza mientras se preparaban para regresar a casa. Su tripulación estaba en silencio. Habían ganado, pero la victoria se sentía pesada. Señora, dijo su oficial de armamento. Los ceprianos preguntan qué pasará con ellos ahora. Katie pensó por un momento. Dígales que están bajo nuestra protección. Cualquier especie que intente aprovecharse de su debilidad nos responderá a nosotros. Reconstruirán en paz. En su celda, que se había convertido más en una habitación de invitados, el comandante Zakal recibió visitas. Su propia gente vino a verlo, a entender lo que había sucedido. Los humanos podrían habernos matado a todos, les dijo. Tenían todo el derecho. Los atacamos sin provocación. Pero eligieron la piedad.
Eligieron enseñar en lugar de destruir. Un joven oficial cepriano preguntó. ¿Qué hacemos ahora? Aprendemos, dijo Zakal. Aprendemos a ser mejores. Los humanos nos han mostrado un camino diferente. No la debilidad, sino la fuerza usada con sabiduría. Mientras la flota humana se preparaba para regresar a la Tierra, dejaron atrás una galaxia cambiada. El imperio cepriano había desaparecido, reemplazado por una confederación de mundos pacíficos. Otras especies agresivas abandonaron silenciosamente sus planes de conquista. Las antiguas advertencias se actualizaron. Aparecieron nuevas balizas, pero su mensaje era diferente. La humanidad ha despertado. Eligieron la paz, pero recuerdan la guerra. Respeten su elección, y ellos los protegerán. Desafíenlos, y recuerden a los ceprianos. El coste de la ignorancia había sido alto, pero no tanto como podría haber sido. Los ceprianos aprendieron que la verdadera fuerza no residía en la conquista, sino en saber cuándo no luchar. Y la humanidad aprendió que ya no podían esconderse de la galaxia. El gigante dormido estaba despierto, y el universo tendría que adaptarse a esa realidad. Pasaron 6 meses. La galaxia se veía diferente ahora. Donde una vez estuvo el imperio cepriano, crecía una nueva confederación de mundos pacíficos. Asesores humanos les ayudaban a construir escuelas en lugar de naves de guerra. Aprendieron a hacer acuerdos comerciales en lugar de planes de batalla. La almirante Sandra King se presentó ante el Consejo Galáctico. Representantes de todas las civilizaciones conocidas llenaban la gran cámara. Algunos la miraban con miedo, otros con respeto. Todos escuchaban atentamente. La reconstrucción está completa, informó. Los antiguos mundos ceprianos son estables. Su economía está creciendo. Su gente está alimentada y segura. El anciano de Kellos habló primero. ¿Y su ejército? Completamente desmantelado, respondió Sandra. Sus naves ahora transportan comida y medicinas. Sus soldados ahora construyen hogares y plantan cultivos. Un susurro nervioso recorrió la cámara. El embajador Borton levantó un tentáculo. ¿Qué les impide reconstruir sus armas? Sandra sonrió. Nosotros. La Tierra mantiene una vigilancia protectora. Cualquier intento de construir equipo militar se detiene de inmediato. Pero lo más importante es que no quieren. Han aprendido que hay mejores formas de vivir. En los archivos de Kellos, el anciano Bartok estudiaba registros antiguos con el historiador humano Dr. Peter Ross. Los múltiples ojos del viejo alienígena escaneaban documentos que no se habían abierto en milenios. Aquí, dijo Bartok, señalando una tableta de cristal. Registros de las guerras progenitoras, las batallas de sus antepasados. Peter miró las imágenes. Flotas masivas, mundos destruidos, especies enteras aniquiladas. Éramos monstruos, dijo en voz baja. Lo eran, asintió Bartok. Pero cambiaron. Eso es lo que hace que su historia sea notable. Ninguna otra raza guerrera ha elegido jamás la paz. Todas cayeron por su propia violencia. Ustedes son los únicos que se conquistaron a sí mismos. Y casi lo olvidamos, dijo Peter. Ocultamos nuestro pasado tan bien, que incluso nosotros empezamos a creer que siempre fuimos pacíficos. En la Tierra, el presidente John Baker se reunió con líderes de toda la galaxia. La oficina presidencial había cambiado. Donde antes solo ondeaban banderas humanas, ahora símbolos de 100 mundos decoraban las paredes. Gracias por venir, dijo Baker. Necesitamos discutir el nuevo papel de la humanidad. El embajador altariano, un ser de cristal viviente, tintineó suavemente. Han demostrado que pueden destruir a cualquiera de nosotros. ¿Qué quieren? Baker se inclinó hacia adelante. Queremos lo que siempre hemos querido: paz, exploración, amistad. Pero ahora sabemos que no podemos escondernos. Así que ofrecemos un trato. Activó un holograma que mostraba la galaxia. La Tierra será la guardiana. Mantendremos una flota para detener a los agresores. Protegeremos a los mundos pacíficos. A cambio, solo pedimos una cosa. ¿Qué? Preguntaron varias voces a la vez. Déjenos explorar en paz. No nos teman. No nos adoren. Simplemente déjenos ser quienes elegimos ser. Intervendremos solo cuando sea necesario. La cámara guardó silencio. Luego, uno por uno, los embajadores aceptaron.
Habían visto lo que les pasó a los ceprianos. También habían visto la piedad de la humanidad. Era mejor tener a estos poderosos seres como protectores que como enemigos. En Marte, Jake Miller y Lisa Rodríguez veían las noticias. El planeta rojo se había convertido en un importante centro de cooperación humano-alienígena. Naves de muchos mundos aterrizaban aquí primero antes de ir a la Tierra. Tiempos extraños, dijo Jake, viendo aterrizar una nave alienígena. Hace 6 meses, pensábamos que estábamos solos. Ahora míranos. Lisa asintió. ¿Viste los informes de los mundos ceprianos? Ahora nos están dando las gracias. Su calidad de vida ha mejorado desde que eliminamos su gobierno militar. Sigue siendo raro, admitió Jake. Ser la fuerza policial de la galaxia. Mejor nosotros que otros, respondió Lisa. Al menos nosotros sabemos cuándo parar. En las profundidades de los océanos de la Tierra, los acorazados regresaron a sus escondites. Pero esta vez no durmieron. Se mantuvieron listos, observando, esperando. La capitana Katie Brooks fue transferida a un nuevo mando, una de las flotas de patrulla que vigilaría la galaxia. Su nueva nave era más pequeña, más rápida. Estaba construida para una respuesta rápida, no para una guerra total. Le gustaba más. Capitana, informó su oficial de sensores. Señal de socorro del sector Vega. Piratas atacando un convoy de carga. Katie sonrió. Ponga rumbo. Es hora de ganarnos el puesto. La nave saltó a través del espacio, llegando justo cuando las naves piratas rodeaban a los indefensos transportes. Los piratas vieron la nave humana e intentaron huir. No llegaron lejos. Aquí la nave de patrulla terrestre Guardián, anunció Katie. Ríndanse inmediatamente. Algunos piratas lucharon. Sus naves se desvanecieron en destellos de luz. Otros se rindieron. Fueron capturados. Sus víctimas, rescatadas. La noticia se extendió rápidamente. La protección humana era real. El excomandante Zakal ahora servía como enlace entre la humanidad y su pueblo. Trabajaba con el embajador Steve Wright para ayudar a otros ceprianos a entender su nueva relación con la Tierra. Es difícil para nuestros guerreros, explicó Zakal a un grupo de exoficiales. Nos definíamos por la fuerza, por la conquista. Ahora debemos encontrar un nuevo propósito. ¿Qué tal la protección?, sugirió Steve. Su gente es fuerte, hábil. Podrían ayudarnos a mantener la paz. Los ceprianos parecían confundidos. Pero no tenemos armas. No se necesitan armas para ayudar a otros, dijo Steve. Sus naves pueden ser naves de rescate. Su fuerza puede construir en lugar de destruir. Su coraje puede salvar vidas en lugar de tomarlas. Poco a poco, la idea echó raíces. Tripulaciones ceprianas se unieron a las patrullas humanas como médicos y rescatistas. Encontraron orgullo en salvar vidas, en ayudar a los débiles. Su cultura guerrera se transformó en una cultura guardiana. El Consejo Galáctico se reunió de nuevo un año después de la Guerra Cepriana. El ambiente era diferente ahora. El miedo se había desvanecido, reemplazado por un optimismo cauteloso. El presidente Baker se dirigió a ellos. En el último año, hemos detenido 14 guerras antes de que comenzaran. Hemos acabado con la piratería en 7 sectores. Hemos ayudado a 12 mundos a recuperarse de desastres naturales. Esto es lo que ofrecemos, protección, no dominación. El embajador Tean se puso de pie. Hemos preparado un tratado formal, un reconocimiento oficial de la Tierra como protectora galáctica. Todos los que firmen aceptan sus términos. Respetamos su soberanía. Ustedes protegen nuestra paz. Uno por uno, todas las civilizaciones firmaron. Incluso especies que nunca antes se habían puesto de acuerdo en nada, se unieron en esto. El poder de la humanidad era demasiado grande para desafiarlo. Pero su contención los hacía dignos de confianza. En las escuelas de toda la galaxia, los niños aprendían nuevas lecciones. Estudiaban la caída del Imperio Cepriano. Pero más importante aún, aprendían sobre la elección. Cómo los humanos eligieron la paz sobre la guerra. Cómo la fuerza podía usarse para proteger, no para destruir. La doctora Amy Chen ahora dirigía una estación de investigación donde científicos humanos y alienígenas trabajaban juntos. Compartían conocimientos con cuidado. Avances médicos, libremente. Tecnología de armas, nunca.
¿Por qué todavía mantienen las armas en secreto? Le preguntó un joven científico alienígena. Amy lo miró seriamente. Porque el poder sin sabiduría es peligroso. Algún día, cuando todas las especies hayan aprendido lo que nosotros aprendimos, lo compartiremos todo. Pero todavía no. La galaxia no está preparada. En el aniversario de la rendición cepriana, se inauguraron monumentos en 100 mundos. No celebraban la victoria. Recordaban el coste de la ignorancia y el valor de la paz. La almirante Sandra King se retiró del servicio militar. En su discurso de despedida, dijo, nos vimos obligados a mostrar nuestra fuerza, pero nuestro verdadero poder no está en nuestras armas. Está en saber cuándo no usarlas. La galaxia había entrado en una nueva era. El comercio florecía. La ciencia avanzaba. Las guerras se volvieron raras, y luego casi desconocidas. Cuando surgían conflictos, los mediadores humanos llegaban primero. Los guerreros, solo si era necesario. Las antiguas balizas se actualizaron por última vez. Su mensaje ahora decía: aquí habita la humanidad. Eligieron la paz y se convirtieron en sus guardianes. Acérquense en amistad y encontrarán bienvenida. Vengan en son de guerra y recuerden a los ceprianos. La elección es suya, como lo fue de ellos. En su oficina en la Tierra, el presidente Baker miraba los informes de toda la galaxia. Pacífica, próspera, segura. Todo lo que habían esperado cuando ocultaron su poder por primera vez. Su asistente entró. Señor, los exploradores de Andrómeda han hecho contacto. Nuevas civilizaciones, completamente desconocidas. Baker sonrió. Envíen nuestro saludo estándar. Venimos en son de paz, pero estamos preparados para la guerra. Esperemos que elijan sabiamente. Afuera, naves de una docena de mundos aterrizaban en los espaciopuertos de la Tierra. Humanos y alienígenas trabajaban juntos, exploraban juntos, aprendían juntos. La galaxia había encontrado a sus protectores, y la humanidad había encontrado su propósito. Jake Miller, ahora almirante de la flota de Marte, estaba de pie en el monte Olimpo, observando las estrellas. A su lado estaba su hija, nacida en esta nueva era. Papá, preguntó ella. ¿Por qué nos escondimos durante tanto tiempo? Jake pensó cuidadosamente. Porque sabíamos en lo que podíamos convertirnos si no teníamos cuidado. Habíamos sido monstruos una vez. Elegimos ser mejores. Pero a veces, para proteger la paz, tienes que estar dispuesto a luchar por ella. Y ahora somos lo que siempre quisimos ser. Exploradores, amigos, protectores. Solo tuvimos que mostrarle a la galaxia que lo decíamos en serio. Las estrellas brillaban más intensamente de alguna manera. O tal vez solo lo parecía, sabiendo que entre ellas, la humanidad montaba guardia. El gigante dormido estaba despierto, pero soñaba con la paz. Y por primera vez en la historia galáctica, ese sueño parecía posible.